Oriente y Occidente. La palabra Oriente procede del latín oriens, que se relaciona con nacer o aparecer. Es el extremo del horizonte donde aparece el sol. Por contraposición, Occidente, que también viene del latín occidere, que tiene que ver con caída o muerte, es el lado del horizonte donde se oculta o desaparece el sol. Los descubridores del logos humano son los griegos. Ellos dicen que el mundo y la vida humanos tienen una razón lógica de ser, una estructura racional, un sentido o significado inmanentes, y la inteligencia humana puede descubrirlo al margen del pensamiento mítico religioso. Sin embargo, la divinidad no está excluida en estos esfuerzos racionales para entender el mundo. La historia continúa con los socráticos, que buscan entender la posición del hombre en el mundo. Se utiliza el nombre de socráticos por un filósofo que hizo la gran diferencia salvando el logos humano, descubierto por Grecia, del terrible riesgo del relativismo y el escepticismo sofistas, Sócrates. Sócrates retoma la preocupación epistemológica, es decir, hay un conocimiento de lo aparente y un conocimiento de lo esencial. Tenía un claro compromiso por la búsqueda de la verdad y la razón humana. Su seguidor, Platón, le apuesta firmemente al logos, pero con una visión trascendente de largo alcance, es decir, la vida humana tiene un sentido más allá de la vida terrenal. Propuestas humanizantes. Apoyar alguna asociación civil o fundación cuando menos una vez al mes. Por ejemplo, apoyar llevando comida a algún albergue temporal, visitar un asilo, etc. Otra es ayudar ya sea a nuestras personas cercanas como lejanas sin que nos lo pidan. Puede ser una simple acción como ayudar a estudiar a un compañero o darle ride a los de intendencia de la universidad que salen tarde. Otra es ocuparse de los padres cuando ya sean mayores o ceder el asiento a personas mayores o mujeres embarazadas. El advenimiento del logos divino. En la unidad 2 se hace hincapié en la diferencia del logos humano de la antigua Grecia, cuyo régimen era solar, contra el logos divino que surge en Israel, cuyo régimen era lunar. El logos divino difiere del humano, pues deja de racionalizar tanto y busca significados trascendentes de la realidad. La fe nace con el pacto que Dios hace con Abraham, a quien le promete una descendencia incontable y una tierra para su pueblo. En ese momento surge la religión hebrea, israelita o también llamada judía, en la que Dios es el creador, un juez justo y es unipersonal, muy distinto al de los filósofos griegos. Abraham es considerado el padre de la fe, pues él sin tener pruebas confía en Dios y es puesto a prueba por él mismo, y la supera, pues cree en las promesas a pesar de ser un Dios invisible. Dios le concede a Abraham lo prometido, su descendencia, las cuales formaron las 12 tribus y la tierra de Canaán. El pueblo más tarde se refugió en Egipto por supervivencia y pasaron a ser esclavos, por lo que Dios le pide a Moisés que los libere y le revela su nombre Yahvé. En el camino de regreso, Yahvé le entrega los 10 mandamientos a Moisés, los cuales los israelitas intentaron cumplir y así obtuvieron otra vez prosperidad. Las tribus se convirtieron en un reino en los cuales destacaron los reyes David y Salomón, que a pesar de ser buenos líderes cometieron pecados que molestaron de nuevo a Dios y Él los castiga. Los israelitas esperaban que se cumpla la promesa mesiánica, la cual se cumple más tarde con el nacimiento de Jesús, quien tenía descendencia de David, pero era un Mesías diferente al esperado. Era humilde y prometía una vida trascendental. Los fariseos y saduceos se sienten amenazados con Jesús y lo tachan de blasfemo, y se ve sometido a 3 juicios, y finalmente se ve crucificado. Jesús resucita al tercer día y deja el mensaje de que el hombre puede actuar con libertad y amor. Jesús encomienda a Pablo y los demás apóstoles a esparcir la buena nueva, quienes comienzan a evangelizar en las provincias del imperio. Y el cristianismo fue tomando popularidad poco a poco, lo que incomodó a ciertas personas y convirtieron el cristianismo en un delito. Y empezaron todas las persecuciones, hasta que Constantino, en el año 313 después de Cristo, declara tolerancia al cristianismo. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo los hombres cometen pecados y actos deshumanizantes al prójimo, siempre por el poder, lo que los llevó a varios castigos divinos. También se humillaban y se juzgaban, como le hicieron a Jesús, y a pesar de todo lo vivido, hoy en día en México siguen ocurriendo barbaridades así por cosas superficiales como el dinero y el poder, por lo que propongo que reflexionemos sobre nuestras acciones para ser más humildes y ser agradecidos, y enfocarnos a lo trascendental y no a lo superficial.
el cristianismo y la construcción de Occidente. En esta unidad se hablará de 3 temas importantes: la cristiandad medieval, los filósofos y santos y los cismas cristianos. En el siglo IV ocurren 3 sucesos que cambiaron la historia del Occidente. El cristianismo deja de ser perseguido, es declarada religión oficial del Imperio Romano y el Imperio Romano se divide en 2 mundos: el Imperio Romano de Oriente, que duró 1000 años más, y el Imperio Romano Occidente, donde domina Roma como la ciudad apostólica más importante. Este último imperio no duró mucho debido a las invasiones de los bárbaros, quienes formaron territorios llamados reinos bárbaros. Existían muchos conflictos entre las 2 culturas debido a que los emperadores tenían más poder que los papas, hasta que el Papa Bonifacio declaró que el poder superior era el de la Iglesia. El pensamiento en el Occidente durante la Edad Media se puede dividir en 2 momentos: la filosofía patrística y la escolástica. En la filosofía patrística, sus representantes eran más santos que filósofos. Lucharon contra la religión pagana, las herejías y la filosofía helenística. Su mejor representante era San Agustín de Hipona, quien separa el racionalismo griego proponiendo una fórmula que integra los 2 logos: entiende para creer y cree para entender. San Agustín fue también quien en su libro Ciudad de Dios defendió al cristianismo ante la acusación de los filósofos que decían que la caída del Imperio Romano Occidente era culpa de esta religión. La filosofía escolástica era propiamente dialéctica y se inclinaba más a la primera parte de la fórmula patrística: entiende para creer. Aristóteles era filósofo oficial de la fe y Tomás de Aquino se dedica a difundir sus palabras y perfecciona el método deductivo y argumentativo desarrollando una teología más natural. En el siglo XVI se presentará la Reforma Protestante. La autoridad espiritual y civil centrada en el Papa tuvo conflictos desde el principio. La cristiandad occidental enfrentó el cisma de Occidente, donde por puro interés se coronó a más de un Papa. Fue un periodo muy difícil, pero al final se llega a la cordura donde se decide que solo quede un Papa. Sin embargo, hubieron papas que no fueron buen modelo. En el siglo XVI era necesaria una reforma espiritual. Existía el comercio espiritual donde se vendían indulgencias, y el monje Martín Lutero fue excomulgado al intentar oponerse a este comercio, y esto desencadena otro movimiento cismático, donde aparece la Iglesia Reformada Protestante, la cual afecta la unidad religiosa occidental y el pensamiento europeo. Los países fieles a Roma organizan el movimiento Contrarreforma, donde se propaga por los países católicos la autoridad universal papal. El ser humano ha sido autor de los principales cambios en la historia y en algunas circunstancias ha dejado a un lado su humanidad, teniendo objetivos más egoístas y de intereses personales. El impacto de la deshumanización en la sociedad hoy en día se ha transformado en una alerta mundial. Existen injusticias sociales, abuso de poder, discriminación, violencia, entre otras cosas. La ausencia de humanización es la causa de guerras, pobreza, violencia, corrupción y de todo este tipo de problemas que están sucediendo en el mundo. Los humanos deberíamos ser menos egoístas y pensar en los demás. Creo que este tipo de comportamiento se debe formar desde pequeños, donde las familias enseñan valores como respetar la dignidad humana individual y colectiva, que nos enseñan a vivir, a amar la vida, a protegerla y defenderla, a vivirla como un regalo para todos los demás. En la unidad 4 vamos a abarcar 4 temas muy importantes. Entre ellos está el giro antropocéntrico, que es el inicio del renacimiento, el que puede expresarse en la frase de un gusto por las cosas terrenales. Surge el humanismo, una nueva actitud intelectual europea que propone un conocimiento más terrenal que sagrado, al igual que promueve una cultura laica, ya que el saber ya no es un privilegio de clérigos, sino de personas comunes. En el Renacimiento, este nuevo espíritu científico se hace accesible a muchas personas, pues la información ya se expande rápidamente gracias a la imprenta. Descubrimientos surgen, como Europa descubre el continente americano, se descubre el telescopio y Nicolás Copérnico propone el modelo astronómico, el heliocentrismo. La religión deja de ser necesaria, ya que el hombre comienza a confiar más en sus propios recursos intelectuales que en los dogmas religiosos. Se siente cada vez más capaz de explicar por sí mismo la realidad natural sin recurrir a lo sobrenatural. El logos humano comienza a desplazar al logos divino. Los siglos XVII y XVIII en Europa son conocidos como la época de las luces o ilustración y se caracteriza por el esfuerzo de la razón del hombre guiada por la filosofía laica y la observación científica. El hombre de la Ilustración se descubre poseedor de una natural inteligencia penetrante capaz de entender la realidad y dominarla a su manera. Este es el giro antropológico o antropocéntrico, el cual comienza a hacerse independiente de la religión y de la fe. Filósofos como Renato Descartes
que obliga a demostrar con evidencia cada afirmación, Immanuel Kant, quien lleva al extremo la capacidad racional humana, o inglés John Locke, quien afirma que sin datos sensibles no hay certeza, fueron influyentes en esta época. Sobre el surgimiento del cientificismo es la época de importantes cambios sociales y políticos como la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, la Revolución Francesa con la abolición del derecho divino de reyes y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Revolución Industrial. El cientificismo, que propone que solo las ciencias comprobables empíricamente pueden dar la explicación cierta de toda la realidad. Por otro lado, las grandes utopías sociales, la revolución industrial tuvo sus beneficios pero igual sus defectos, ya que había enriquecido solo a los burgueses, que eran los propietarios de tierras, y habían creado una explotación en los trabajadores, que eran mantenidos en la ignorancia y víctimas de esta explotación. No tenían ni siquiera derechos. Aparecen los socialistas utópicos, quienes compartían el común interés por mejorar y transformar la situación, aunque no lo logran y fracasan, y por eso son llamados los utópicos. Ante el fracaso del socialismo utópico aparece un socialismo beligerante que, propuesto por alemanes Carlos Marx y Federico Engels, afirman que no se va a lograr con discursos sino con una revolución. Y aquí comienza la revolución industrial. En conclusión a todo lo ocurrido, el pensamiento europeo reinició todos los enormes valores humanos, ya que se pierde la caridad, solidaridad, generosidad, respeto y tolerancia. El hombre se vuelve terrenal pero egoísta, sin temor de Dios y sin esperanza en Dios, y el olvido de Dios es el olvido de la superioridad de la persona humana. Se vuelve una vida sin sentido, sin soporte, sobrenatural, llena de poder, placer y dinero, pero vacía. La sociedad en la que vivimos ahora es una sociedad en la que los valores se han perdido. Lo vemos en nuestro país claramente con la corrupción que existe, la desigualdad y discriminación y en la extrema pobreza y riqueza que hay. Los humanos se han dejado llevar por una ambición excesiva y egoísta, en donde la gente se maneja por el dinero y el poder, como lo aprendimos que ocurrió durante el Renacimiento, en donde el hombre, gracias a sus nuevos descubrimientos, empieza a tener hambre de conocimiento y de poder, y se empieza a guiar por lo terrenal y por el placer, y empieza a dejar a un lado a lo teólogo y a los valores como la caridad, igualdad, respeto, lealtad y el amor al prójimo.